Buenos días, Oscar. Buenos días, David. Buenos días. Bien- Buenos días. bienve- Bienvenidos a la sesión número 11 de Reflexionautas. Hoy le toca proponer el tema a Oscar. Venga, dale, nene. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña breve introducción, ¿vale? Al tema que nos sugiere hoy. Y he querido salir un poco de por dónde iban nuestros últimos programas. Quiero interiorizar un poquito más en nosotros. Me gusta la idea de poder expresar cosas realmente nuestras. Que no sé si serán terapéuticas, pero sí que sé que cuando uno habla de sí, pues crece y se hace más fuerte en sus ideas y en sus creencias. Entonces, bueno, hoy el programa me gustaría enfocarlo sería este el título, Lo inesperado que cambió mi vida. ¿Vale? Os traigo un tema, ¿vale? Que todos hemos vivido alguna vez de formas muy diferentes y es que, pues obviamente hay cosas que no esperamos y que de repente, pues nos cambian la vida para siempre. Y aunque no sea de repente, sí que es en un margen de tiempo, ¿no? Corto o largo, es igual. Pero son cosas fuertes que nos cambian la vida. A veces son buenas, otras veces son duras, ¿vale? Pero nos transforman, irremediablemente nos transforman. Y bueno, pues quiero que hablemos hoy un poquito de eso, de lo inesperado que cambió mi vida, ¿vale? Bueno, pues me gustaría un poquito que cada uno contase un poquito su historia de algo que realmente nos hizo, ¡fua!, ¿no? Aquellas cosas que te dicen, bueno, te cambian sí o sí, consciente y inconscientemente, ¿vale? Em, Me gustaría, por ejemplo, pues mediante esta charla me gustaría introducirnos un poquito en lo que es cada uno, pues sus vivencias, de lo que nos ha traído un poquito aquí, ¿no? Lo que dijimos en el primer programa de explicar un poquito lo nuestro, pero como entrar un poquito más en materia, ¿vale? Creo que es un tema que lo dejamos ahí colgando y pues me encantaría introducirme un poquito más en eso. Así que, como bien os dije, es un tema que nos afecta y que sabemos mucho de eso. Vale, así que si tenéis, esto sí que lo hacemos ahora entre nosotros, si alguien quiere empezar, a mí me gustaría poder que empezaseis alguno de vosotros y así pues vamos estructurando un poquito si os parece el programa de hoy. Ok, ¿Le das tú, Moisés, o le doy yo? ¿Le sí, das tú? le doy yo. Sí, Dale, mira, dale tú. cuando has comenzado a hablar, me ha venido a la cabeza lo que se dice, ¿no? Del aleteo de la mariposa, ¿no? Que un aleteo que en una punta del mundo que te cambia, ¿sabes? Pues eso, claro, yo supongo que lo que dices tú, que somos expertos, yo creo que todo el mundo es experto en eso. Todo el mundo tiene que tomar decisiones. Una pequeña decisión te cambia toda la vida, porque es así. Por ejemplo, es que, claro, al ir explicando tú, me han venido muchas cosas, ¿no? De mi historia, ¿no? De mis vivencias. Por ejemplo, cuando conocí a Ana, los primeros días quedamos en un cine allí en Paseo Gracias. de Gracia, en Paseo de Gracia, en un cine. Cuando salimos del cine y yo pensaba pues que se iría a su casa porque vivía allá al lado y yo me iba a Santa Coloma y tal. Y me dice, no, es que me quería ir contigo. Y bueno, pues vente. ¿Sabes? Yo esperaba, yo pensaba que se iba a su casa. Pues luego me dijo hablando, dice, si me llegas a decir que no, que me fuera a mi casa, ya no te hubiese llamado más. Esa pequeña decisión solo, ¿sabes? Todo lo que he vivido después con ella y Mm. ahora, y el fruto y el Eric, ¿no? Esa pequeña decisión solo de decirle sí o no a venirse a casa, allí en Barcelona, cambió mi vida a los 2 días Sí, de conocerla, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿eh? El primer sí, ejemplo que se me ocurre, ¿sabes? Que hay sí, miles, porque sí, es sí, lo que que digo, realmente en cada pequeña decisión te cambia. Después, otra cosa que me ha venido a la cabeza, por ejemplo, fue cuando en el embarazo de Ana, ella al ser una persona gruesa, pues tenía un embarazo de riesgo. Pues se cuidó tanto que lo único que engordó fue lo que pesaba el niño. O sea, que normalmente las mujeres engordan engorda mucho mucho más, más, claro, sí, pues sí, sí. se engordó 4 kilos, que es lo que pesaba el niño y el líquido, ¿vale? Se cuidó mucho todo el embarazo. Entonces, ya cuando cumplía las 30 semanas, me parece que son, eh, fuimos a la ginecóloga y le dijo que estaba verde, que aún que viniéramos la semana siguiente.
Pues esa misma tarde, al volver a casa, pero claro, nosotros teníamos el hospital a 1 hora casi. Íbamos a Viella y vivíamos en la Vall de Boí. Total, que esa tarde, después de volver del ginecólogo, tiene una discusión por teléfono con su hermano, se pone nerviosa y al cabo del rato rompe aguas. Rompe aguas, a la madrugada siguiente fuimos al hospital y al mediodía salió por cesárea, porque el niño en las contracciones, que normalmente el niño ya se encara para salir, pues el Eric se iba para arriba, no quería salir. De decir, ¿sabes? O sea, de la discusión que tuvo con su hermano. Si una decisión tan fácil como no coger el teléfono o ponerlo en silencio, ¿vale? Sí, lo mismo, ese estrés, lo mismo ese estrés en el embarazo le produjo el autismo al niño. Lo mismo, es una posibilidad, ¿vale? Porque ella fue, lo que os digo, fue todo el parto muy bien, se cuidó mucho y quería tenerlo natural, sin cesárea ni nada. Pues le tuvieron que hacer cesárea, porque lo que digo, el niño se iba para arriba, no quería salir y ya empezaba a lo que se dice que se come la propia caca dentro del... Entonces justo lo sacaron a tiempo, ¿vale? Pero ese estrés es lo que digo, ese estrés por esa pequeña decisión de la discusión con su hermano pudo haber provocado el autismo de Eric, ¿sabes? Y como ya os digo, como esos muchos pequeños detalles que dices, cambias una pequeña decisión y te cambia toda la vida, de arriba abajo, ¿sabes? Porque otra fuerte también, que decir, lo puedo ratificar, que mi mujer se sacrificó su salud por la educación del Eric, ¿sabes? Porque nosotros estábamos en la Bailarán y nadie nos obligó a irnos de la Bailarán. En la Bailarán mi mujer no tomaba nada de medicación, ¿sabes? Y estaba perfecta, respirando aire puro. Fue por el tema del autismo del niño, por el tema escolar, que allí no había los recursos suficientes, que decidimos venirnos aquí a ver, a una escuela de educación especial. Madre mía. Nosotros, por ejemplo, si tenemos un negocio allí o tenemos ya una vida más instalada allí, quizá no nos vamos. Si no nos vamos, porque había niños también con diferentes problemas, porque la familia vivían allí y no se iban, seguían viviendo allí. Pero claro, los recursos educativos no son los mismos que en una escuela específica para niños así. Claro, sí. Entonces, esa decisión, es lo que digo, sacrificó su salud por la educación del Eric. Claro. Porque nosotros vinimos en el 2014 aquí a Alberguedá, 8 años. 8 años duró, del 2014 al 2022 que falleció. Madre mía. Pues esa pequeña decisión de irnos de la Bailarán le supuso la muerte, hablando en plata. Y a ti, Moisés, a ti interiormente, todos esos cambios, por ejemplo, a ti me gustaría entrar un poquito en cómo los has vivido tú, cómo te han afectado, qué partes han cambiado, qué partes has modificado, qué partes siguen iguales, ¿me entiendes? Hombre, yo creo que la vida te empuja o te arrastra con hechos, ¿vale? Y entonces tú vas siguiendo. Muchas veces vas como a contracorriente, ¿sabes? Luchando y peleando con todo el mundo, o esa es la visión que tienes. En mi caso, por el tema, como os comenté, que Ana abrió muchas puertas con el tema del autismo de mi hijo, ¿vale? Y de pelearse con las instituciones, con todo, ¿sabes? Con todo, con enseñamiento. Mira lo que consiguió, no sé si os lo comenté, consiguió mi mujer, flipa, por teléfono, desde casa, un viernes llega el niño, estando aquí en el Berguedá, llega con 21 morados, lo contamos, por todo el cuerpo, entre brazos, pecho y espalda, moraditos pequeños, de pellizcos, ¿vale? Cómo se puso lana. Un viernes por la tarde, que todo el mundo plega, ¿vale? Hasta el lunes no trabaja. Pues resulta que consiguió desde el viernes por la tarde. El sábado me parece que fue. El viernes aún estábamos en shock y no hizo nada. El sábado consiguió el teléfono del director, o sea, del responsable de la zona del Berguedá y de Usona, de Vicky Manresa, de Enséñame, el que manda más, consiguió su teléfono y habló personalmente con él. Un sábado. O sea, imagínate lo que, ¿sabes?
Guau. Y el lunes estaban a la tarde, a las 5 estaba allí una del Consejo Comarcal, que era la responsable, que, ¿sabes? Que se hacía la longi. Pues el de Enseñament hizo que estuviera la del Consejo Comarcal allí para ver cómo salía el niño y cogía el transporte escolar, para que no sucediera nada, ¿sabes? Joder. Y eso en un fin de semana, ¿sabes? Que yo flipaba, digo, ¿sabes? No, desde luego que En las instituciones. cuando alguien toma una decisión, pero sobre todo una madre toma una decisión, no hay nada más poderoso que eso. O sea, Pero es que ya no te madre digo en luchando por persona, su hijo. ya no te digo en persona, que puedes conseguir más fácilmente las Sí, cosas. sí, no, 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 no. Que por teléfono, ¿sabes? El Bueno, fin de semana. Yo eso flipé, es. ¿sabes? Flipé. Ujú. De verdad, ¿no? Y tú eso, Moisés, ¿has sacado algún tipo de Sí, pues, enseñanza? ¿Te has quedado sí, con algo? mira, sí, que venía al cuento. Pues eso, yo creo lo que decía, que la vida te va arrastrando muchas veces, te suceden cosas inesperadas y tienes que tirar para adelante como buenamente puedas y sepas, y muchas veces necesitas la ayuda de tus allegados, ¿vale? En cualquier situación, como ahora te ha pasado a ti, Oscar, has necesitado la ayuda de tus allegados ¿sabes? Para tirar adelante. Sí. Pues yo creo que cuando te pasan esas cosas, pues lo que digo, como la corriente te arrastra, pues vas tirando, y entonces al cabo de los años, viéndolo con la perspectiva de la experiencia y ¿sabes? De los años, te das, o sea, es como en mi caso, el aprendizaje se da ahí. O sea, cuando ves lo que has pasado, las decisiones que has tomado en el pasado y donde estoy ahora. ¿Vale? En muchas cosas, el tema del carácter, lo que comenté en otra sesión, que yo tengo el carácter que tengo ahora gracias a Ana, ¿sabes? Por el carácter que tenía ella. Porque yo antes era, pues lo que digo, lo que hablamos de las fronteras, de que tenía miedo a enfrentarme con la gente, pues Ana me hizo quitar ese miedo, por ejemplo. ¿Sabes? No, Sí, sí, y o sea, lo que digo, que con, con la perspectiva. Sí, ha sí. servido en ti en una mejora intrínseca de todo tu ser. O sea, una mejora, o sea, a partir de una desgracia, de una gran desgracia, a ti ha servido para coger un poco el toro por los cuernos de tu vida, ¿no? Como se suele decir. Entonces, a ti, obviamente, esta desgracia que ha venido, a ti, obviamente, te ha hecho, tú lo has interiorizado y lo has hecho, lo has jugado a tu favor, por así decirlo. O sea, has No, no, mejorado en muchos aspectos es con que respecto a una desgracia. lo que dices de las desgracias, yo creo que todo el mundo, o casi todo el mundo, pasa cosas. O sea, les pasa cosas en la vida que lo que decía antes, inesperadas, lo que llamas tú desgracias, ¿no? Entonces, ahí lo que hablamos también en otros programas, tienes dos opciones: o tiras para adelante o te hundes. Ya está. Es mi filosofía de simplificar las cosas. O tiras adelante o te hundes. Hablando también de mi mujer, por ejemplo, mi suegra tuvo episodios durante muchos años de intentos de suicidio y depresión, y estaba medicada hasta las cejas. Pues una cosa que tenía metida mi mujer era: yo no puedo ser como mi madre, yo no puedo deprimirme. Y ha tenido una vida para deprimirse, pero vamos, porque en verano, por ejemplo, cuando estaba, en verano no, yo siempre iba a Barcelona solo con el niño. Ella se quedaba en casa. O sea, ella cuando salía de casa o era para comprar o para ir con el coche a ir a la montaña, a un merendero y tal. ¿Vale? No salía más. Estaba encerrada en casa, era como en una cárcel, como en la pandemia. ¿Sabes? Pero durante muchos años, antes del, Y eso durante porque tres, cuatro, por la tres, enfermedad cuatro años. pero por Dime. la enfermedad de no poder respirar, que venía Barcelona y se ahogaba y eso. Claro, claro. Porque Mm, ella tenía una maletita con un respirador sí. para cuando tenía que salir, pero claro, es que también como lo tienen montado, no iba a Barcelona porque esa maletita tenía una batería que duraba una hora. Si te vas a Hostias. Barcelona todo el día, esa batería no hace nada. Por Sí, eso sí, se quedaba en casa, ¿sabes? Wow. Para salir por aquí, por Berga, para ir a comprar, que a veces en verano, pues se lo ponía así. De aquí media hora estás, ¿sabes? Pero para salir fuera, no. Por eso se quedaba en casa. Y era, y es lo que digo, que ella nunca se deprimió. Y tenía los genes de su madre. Y nunca se deprimió. Y tirando para adelante, y vivía en una cárcel, vivía encerrada en casa. Sí, vamos, para ti ha sido una maestra. En realidad ha sido tu pareja, pero también en muchos aspectos ha sido una pareja, una maestra.
Sí, sí, es lo que dice también, que muchas cosas las he aprendido al faltar ella. O sea, como si, hablando así espiritualmente, como si los valores que tenía más fuertes su alma se hubiesen introducido en mí. Como se ven Mm, en muchas películas que se meten en otro cuerpo y sí. empieza a ser diferente, pues lo mismo. ¿Sabes? Y, es, Tremendo. y el aprendizaje, ¿eh? Tremendo, tremendo. Sí, sí. Bueno, mi experiencia de vida. ¿No? Es lo que decías tú al principio. Y muchas cosas también, ¿no? Muchas más. Pero bueno, que es lo que hablábamos de las pequeñas decisiones que te cambian la vida. Porque Mm. si ella, por ejemplo, decir lo que os comentaba antes, si tenemos Sí, una bueno, vida eso lo vamos a instalada dejar en mi ella, ¿sabes? para la segunda Nos, parte, pues sí, porque nos hubiésemos quedado allí, hubiésemos tenido más hijos y mi mujer sana, ¿sabes? mm, Pero es que sí que, entonces ahora no estaríamos hablando los tres. claro. Ni yo estaría haciendo teatro, ni, ¿sabes? Sí. Sí, bueno, para Pequeñas, ti, claro, pequeñas, pequeñas cosas que pasan, te cambian la tú vida. sí, siguiendo las enseñanzas un poquito de ella, pues ahora estás haciendo lo que no había, lo que tenías abandonado, lo que tenías ahí dejado, ¿no? Y bueno, pues lo estás haciendo obviamente por ti, porque son pues cosas tuyas, ¿no? Que las tenías ahí dentro, pero que las estás siguiendo por el mensaje que te ha dejado ella. Bueno, lo que me comenté en la primera sesión, también lo que has dicho de retomar lo que hablamos en la primera sesión de nuestra vida, ella me enseñó lo que es el amor Mm. y lo he comprendido después de faltar ella. El ser generoso con los demás, el pensar en los demás antes que en ti, lo que hablamos del ser ego, la fina línea que hay entre el querer el bienestar de uno y el ser egoísta, que Sí. mucha gente no lo entiende y yo no lo entendía hace años, lo he comprendido después de faltar ella. El Bueno, ser generoso, el ser honesto, el que tu palabra, que hoy en día no vale para nada la palabra de la gente, lamentablemente, Pues sí, el una que pena. tu palabra va a misa, lo que se decía antes. Si yo digo esto, lo voy a hacer y ya está. Sí que es O sea, verdad que hay una cosa en común. te puedes fiar de mí porque lo que digo lo cumplo. Mm. Ya está. Hay una cosa en común que todas las personas que hemos vivido cosas así, hemos dado un giro a nuestra vida y estamos más centrados, gente de éxito, gente con la que todo el mundo quiere hablar, ya no solo estoy hablando de éxito social o empresarial o lo que sea, no, sino de éxito personal, emocional, de uno mismo. Son gente que tiene palabras. O sea, toda la gente que digamos que tiene un poco imán hacia los demás, toda la gente que tiene éxito en muchas cosas de su vida, pero ya te digo que el éxito no es solo económico, sino en éxito personal o social o emocional o familiar, ¿no? Todas esas personas tienen muchas cualidades en común y una de ellas es que son gente de palabra, somos gente de palabra. De que cuando algo te ha Claro. transformado y lo valoras todo mucho más, le das mucha importancia a lo que haces y a lo que dices, porque va relacionado todo. Entonces va relacionado con lo que tú eres, esa palabra está intrínsecamente metida en ti. Entonces, obviamente, Justo, eso lo justo cuidas. lo que acabas de decir es vivir en coherencia. Exactamente. Hacer lo que sientas, o sea, que lo que sientes, pienses. Yo siempre digo que hay cuatro ramas. Normalmente dicen que hay tres, para mí hay cuatro. Sentir, pensar, eh, hacer y decir. O sea, decir y hacer. Cuatro ramas. Sentir, pensar, decir y hacer. Que vaya en Efectivamente. coherencia. Sí. Entonces, cuando vives en coherencia, cuando te comportas, si yo digo que voy a hacer esto, lo hago de una manera simple, sencilla, honesta, y ya está, y clara, lo que hablábamos de ti, David. O sea, la claridad y la sinceridad, que la sí. mentira no forma parte ya está el mundo lleno de mentiras. Bueno, yo es que creo ¿Sabes? que la persona que manipula, que miente, es porque realmente no ve la verdad. Por eso yo tengo una creencia que choca mucho. No ve la verdad o no la quiere ver. No, ¿Sabes? no, 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 no la ve, no la ve. Porque si lo hubiera visto se la quedaría. Porque se daría cuenta de que ese es el camino. Es tan claro que estaría por ahí. Yo siempre digo, y no lo puedo decir con determinadas personas porque choca frontalmente, es que todas las personas son buenas, pero hay algunas de ellas que hacen muchísimo daño. Pero interiormente yo sé, yo lo puedo percibir, que son buenas. Simplemente algunas personas tienen una mala personalidad, van con un camino haciendo daño a diestro y siniestro y, y eso no quita que en el fondo todos venimos del polvo de las estrellas, o sea, venimos de la misma fuente. Entonces,
esta persona, si la pones en un entorno adecuado, solo con su conciencia, se va a curar a sí misma, seguro. Necesitará un Es lo tiempo, que, necesitará una transformación, es pero lo se que curará. hablamos el otro día, es lo que hablamos el otro día de poner en una sala a una persona mala. Es lo que hablamos el otro día. Y sucede, Pero porque es que, pero es que yo esto que dices tú, es que lo que hablamos en otras dimensiones de la conexión entre almas, es lo que dices tú, la fuente es buena. es que es así, es que es Y, así. O sea, y todos venimos de la misma fuente. y es lo que te digo, por Lo eso que yo me baso. pasa que la vida desde bien pequeños, la vida y la enseñanza que tenemos nos hacen ser malos. Claro, pero es lo A que yo te mucha digo. gente, Por ¿sabes? eso te digo, por Por eso. protección y supervivencia. Claro, pero ¿Sabes? eso es porque estás alejado de la fuente, estás alejado de tu Sí. fuente y no ves la verdad. Por eso te digo yo, no es que no quiera verla, es que no la ven, realmente, porque el momento que la veas y la sientes, uno siente que es el camino. Diciendo, es que ahora lo veo tan claro que no, ¿cómo no podía verlo antes? ¿Me entiendes? Sí, ¿Cómo no pero podía verlo antes? el problema de esto, de mucha gente, es que tiene tanta, lo que se suele decir, tiene tantas capas de cebolla que no llegan nunca a la fuente. Pero mira, Pues David, nos yo vamos me al espacio acuerdo, contigo. yo me acuerdo un pequeño detalle, me ha costado mucho y me ha alegrado que tomaras la palabra tú, Moisés, porque estaba como bloqueado. Y me ha costado ver detalles donde pequeños detalles han cambiado mi vida. Y no es que no los haya, es que simplemente me cuesta verlos muchísimo, en mi caso. Pero un detalle viene de la aplicación Tinder, cuando mi exmujer me la puso para encontrar un amante, para ayudarme a encontrar un amante porque quería tener una relación abierta. Y me acuerdo cuando ya dije que no, que eso no era mi vida, que no, yo no iba a pasar por ahí. Me acuerdo cómo todas estas aplicaciones, en un momento dado de cabreo mío en el hogar, bloqueé las aplicaciones. No me dio tiempo a desinstalarlas y simplemente, ¡pum!, apagué las notificaciones de todas ellas. Y me olvidé. Eso fue en septiembre que yo me fui de casa y en diciembre, me acuerdo los primeros días, a mediados de diciembre, me salta una notificación de Tinder que yo no entendí. Dije, cojones, si las había bloqueado. Y me sale una foto de una tal. No No se sale. ve ¡Ay! ahora, aquí. Me sale esta foto. Esta foto diciendo, ¿le has gustado a esta chica? Haz un match y conversa con ella. Y yo, sin pensarlo, porque no me entró, si me hubiera pensado, lo hubiera bloqueado, ¡pum! Tiré la foto a la derecha. Y eso significa un match. Y en el momento me dice, atrévete y da el siguiente paso. Ahora dile hola. Y me acuerdo de que todas las chicas que yo había conversado con ellas habían sido de conversaciones que había sido mi ex que las había escrito. O sea, me había dicho que se tenía que escribir y yo las escribía. Pero eran diálogos de ella, no míos. Porque yo me negaba en hablar, no me salía, no me salía. A la única chica que yo le escribí, hola, genuinamente mío, fue a ella. Y yo no sé por qué, no me salieron otras fotos, solo me salió esa. Pero ¿Tú yo has sentí, visto las pequeñas, el darle a la derecha o a la izquierda en el móvil? sí, 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 Inconsciente, ¿sabes? todo totalmente. O sea, y me acuerdo que eso, eh, Como lo que he comentado de Ana, igual del igual, cine. igual, igual. Si le digo, no, me voy, vete tú a tu casa, ¿sabes? Por eso me recordó, y dije, joder, a mí me pasó con la tecnología. Y el hecho que haya venido en mi vida ha significado que yo he descubierto, por ejemplo, que soy autista. O sea, y que toda mi vida, un montón de detalles de mi vida no entendía, y no entendía a mis seres queridos por qué. eh, pero ha sido gracias al amor y a lo físico que he entrado. Ahora yo me pasan tantos detalles físicos con ella que, joder, estoy viviendo como una persona normal, el mundo físico, y es tan brutal para mí enfrentarme a todo eso. O sea, me da. O sea, no es miedo, es una sensación de inseguridad, miedo de diciendo, esto es demasiado, o sea, muy grande para mí. Me queda. Yo, la frase que resume enfrentarme a la vida física es como, esto es demasiado grande para mí, no. Es demasiado potente, no puedo soportarlo. Ah, pero pequeños detalles, por ejemplo, que me abracen o que me pase el brazo por determinada manera del cuerpo o que me acaricie de una determinada forma o que a veces nos quedemos mirando y un simple mirada, un simple abrazo sea fuerte. A mí eso me pone súper nervioso, a veces me saca de ahí. Y bueno, el hecho es que
el haber conocido a Diana y haber conocido lo que es el amor de verdad, el sentimiento fuerte de amar a otra persona, mm, a mí me ha descolocado, me ha sacado y me ha hecho pasar un auténtico infierno, pero no por Diana, sino más bien por lo que supone amar y supone agarrar lo físico y vivir pues, en una vida física como una persona normal. Eso a mí me ha supuesto, wow, o sea, montarme una montaña rusa, o sea, tener que enfrentarme a pequeñas cosas de la vida que yo no lo hubiera pasado solo, no lo hubiera hecho jamás, jamás. Esto, eh, eh, en el fondo, hay una energía más inteligente que nosotros que dirige, que nos dirige y que te pone las cosas como a huevo, ¿sabes? Pues diciendo, va, venga, venga, toma la puerta, ábrela, va. Cosas así para que tú simplemente abras la puerta y tengas una experiencia brutal en el sentido de experimentar y de ver. O sea, no sería yo quien soy ahora si no hubiera conocido a Diana. O sea, no. Oye, David, y respecto a aquel momento en el que estabas tú, me gustaría un poco saber qué es lo que pensabas, qué es lo que sentías, sobre todo sentir más que pensar, en aquel momento primero, de que tu exmujer utilizó todas estas aplicaciones para desarrollar una historia pues, vuestra, ¿no? Y qué es lo que significó para ti, cómo lo viviste tú y qué es lo que realmente significó al final después, ¿no? Yo, en el momento que me dijo, quiero tener una aventura, quiero tener un amante, no quiero engañarte, me lo dijo así tal cual, con estas palabras. Me dijo, no quiero engañarte, porque no soy de engañar, pero como tú eres comprensivo, me gustaría que lo tuviera. Pero yo quiero tener esa experiencia, pero no sola, porque si no me sentiría mal. Me dijo, me gustaría que las tuviéramos los dos. Al decirme eso, yo ya sabía inmediatamente que mi hogar, mi matrimonio estaba muerto. Yo ya sabía que eso era la tumba. Y yo solo tenía dos caminos, o permitírselo o no permitírselo. Si no se lo hubiera permitido, ella lo hubiera hecho, porque tarde o temprano esa era su energía y eso al final me hubiera destrozado a mí peor que el yo permitir. Por eso yo, en ese momento, por eso lo permití, porque dije, es la única manera. La única manera de arreglar esto es permitirlo. Lo que pasa es que eso me enfrentaba a una cosa mía que no dominaba y que no sabía. Y era el primer contacto, cómo yo me dejo tocar por alguien. Otra vez. Y luego, claro, cómo yo conozco a una persona y le digo, no, es que mira, es que te estoy conociendo para que seas mi amante, seas mi segunda mujer, porque queremos tener una relación abierta. Y claro, cuando yo le estaba diciendo este problema a mi exmujer, claro, ella me decía, no, no, pero es que tú no lo tienes que decir eso. Tú le tienes que tratar como si fuera la primera. Y yo dije, problema. Mentir, ¿no? Problema. Mentir, Problema. ¿no? Y claro, o sea, en mi cabeza no entendía. O sea, porque claro, yo como veo la verdad, veo la sinceridad, veo la honestidad, dije, problema. No voy a saber, o sea, no tengo cara de póker. Es que Pero eres, ¿sabes? Es Eres como muchos niños. Es lo que completamente. hablamos de los niños. no Que muchos sabes. niños no saben mentir y no les sale. Y cuando Precisamente mienten se les nota la por legua. eso, tengo esa energía genuina y, o sea, ingenua, genuina e ingenua, las dos cosas. De ser como un niño, como diciendo, no, porque se ponen como nervioso, como diciendo, eso está mal, es caca. O Pero es sea, que y yo, tampoco te conoció del todo. no, Mira, para nada, No, no. porque si no, una, no te lo Claro, hubiese dicho. claro, claro. Si te Es, hubiese es- una conocido pregunta, una realmente pregunta que me. como eres tú, ella no hubiese entrado en ese juego y le hubiese dado según qué pasos. ni de O, co- pero no, es que yo si creo no, que se hubiese separado pero si antes, no ¿eh? lo hubiera hecho Oscar, la cosa hubiera sido peor. Sí. Hubiera sido peor, Oscar. Hubiera sido Otra vez peor. los pequeños detalles, otra vez los pequeños detalles que hacen las enormes diferencias. Hubiera sido peor porque yo esto, bueno, salí más o menos bien con ella en el momento que yo salí, precisamente porque ella fue honesta, no me engañó. Pero si hubiera habido una traición, un engaño, eh, para mí hubiera supuesto otra cosa. Y yo Ujú, eso no lo hubiera perdonado jamás, ¿me entiendes? Porque en mi cabeza yo puedo tener un desliz, un problema, y es una equivocación, pero no una traición. Una ujú. traición yo considero otra cosa. Entonces, yo no Es otra tolero. cosa, Yo, definitivamente. yo, puedo perdonar una equivocación, pero no una traición. Entonces, claro, para mí es tan claro como el agua. Entonces, claro, cuando me dice eso dije, "Uf, problema". Yo le dije, yo no voy a saber hacer eso. Pero es que tú tienes que ser un hombre, pero no entiendo porque todos los hombres, esto es como el paraíso para un hombre. Dije, pues lo será para esto, pero para mí no. O sea, y yo, claro, y dije, Hombre, problema. en parte tenía razón. ¿Sabes? Sí, 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 Que te sí. diga tu mujer,
búscate una de estos que quiero tener. Claro, Si no claro, es que sí, eres sí. si no es que eres muy celoso y no quieres compartir tu mujer con otro, que también Claro, los hay, ¿sabes? claro, pero para mí suponía montarme en una montaña rusa subida en un rascacielos. O sea, diciendo, ¿qué me estás contando? O sea, Me ha surgido una pregunta, no en concreto con lo que estás contando, David, sino con lo que ha explicado Oscar y tu situación y tal. Me ha surgido una pregunta a raíz de lo que he explicado yo, ¿vale? ¿Has tenido en tu experiencia de vida palos gordos que te hayan hecho ir por un camino que no esperabas y has eh, tenido que tirar para adelante? no siento ni las buenas cosas ni las malas, Moisés. No sé sufrir. O sea, vas haciendo. No sé sufrir, Moisés. No. Vas siendo tú, te pase lo que Sí, te pase. sí, sí, Ya está. no ¿No? conozco. Es simple, ¿no? Sí, Vas sí, siendo sí, tú, te pase lo que sí. te pase. Sí, ¿No? no conozco el sufrimiento. ¿Sabes lo que Conozco pasa? lo que es la David, distorsión. en ese aspecto, hablo porque creo conocerte. Bueno, no, porque te conozco. Eh, lo que para cualquiera de nosotros puede suponer hostias, un antes y un después en algún tema, ¿no? En alguna cosa pasa una experiencia de la cual, hostias, wow, ¿no? Para mí, Moisés, nos puede ser, hostias, vamos a encararlo, cómo lo afrontamos, como tal. David, le puede sacar más de su sitio otras pequeñas cosas que esa gran experiencia que puede ser ese gran Bueno, palo que puede ser. bueno, permíteme que cuente, Vale. Oscar, una pequeña anécdota que te la vas a recordar tú, Oscar, muy bien. Y es cómo os cabreasteis, el Javi y tú, conmigo, cuando yo me di cuenta de que un tal Rodolfo me había robado 18.000 euros. Y yo los tenía que pagar. Y yo tardé, Moisés, te juro que es real, tardé menos de 30 segundos en diciendo, vale, pues muy bien. No sentí ni dolor, ni siquiera dolor. O sea, otra persona que se hubiera enterado de eso, ay, 20.000 euros, no sé qué. Ya. Y para Cualquiera. mí, Otra para mí, persona, ¿no? Cualquiera. para mí es más doloroso ir Por lo conduciendo. menos o vas de víctima o te cagas en su puta madre y vas a Exactamente. buscarlo donde sea, ¿sabes? Yo dije, Con el cuchillo entre los dientes, pero ¿sabes? yo lo primero que pensé diciendo, el equivocado no soy yo, el equivocado es él. Él no ve la verdad, está fuera de Dios, está fuera de la verdad. El equivocado es él. O sea, y yo diciendo, Un acto o de sea, Jesús. a mí me dio como pena diciendo, pobrecillo, el que ha salido perdiendo es él. Porque yo lo sentía así. Pero eso a mí me costaba expresar por qué yo lo sentía así. Y yo cuando lo comenté a mi hermano Oscar y a mi hermano Javi, la reacción de ellos me sorprendió diciendo, se cabrearon conmigo de que yo le hubiera perdonado. O sea, yo eso a mí me rayó Espe- diciendo, ¿cómo puede ser? Entonces, a mí lo que me llegó a sorprender fue el hecho de cómo reaccionaron mi hermano pequeño y mi hermano mayor. O sea, yo no lo entendí. Dije, eso me rompió los esquemas. Digo, ¿por qué se cabrean? No lo ¿Cuántos años entendí. tenías? 33, 34. Pero yo hacía como 14 o 15 años que estaba despierto. Pero a mí me sorprendió la reacción de ellos. O sea, se cabrearon como una persona normal se cabrearía, porque es así. Pero el hecho es que yo no encontraba eso. Yo me miraba a mí y digo, David, a ver si te estás comiendo la cabeza. Escúchate. Pero mi cabeza estaba tranquila y mi sentimiento en paz. Y yo no entendía ese dolor, yo no lo he entendido. O sea, por eso sé mi forma de ver trasciende a lo físico, a una muerte, pero he de aprender a vivir una vida. O sea, yo estoy como si estuvieras en el mismo plano, pero en otra dimensión. Entonces, hay cosas que no me afectan, pero por ejemplo, Que aprender a vivir una vida, David, yo creo que tienes que vivir la tuya como lo sientes y sí, adaptarlo a lo que hay, pero tú no puedes dejar de vivir tu vida. no, yo lo Como sé. Pero mira, Oscar, por ponerte un ejemplo, a mí me fastidia más, a mí me duele muchísimo, me genera dolor físico cuando yo iba conduciendo el bus y se ponía un tío en el primer asiento con un móvil en altavoz. Para mí eso era súper doloroso. O sea, yo iba conduciendo una mala hostia que yo me ponía el cuchillo entre los dientes, yo me ponía un tigre, o sea, me ponía fatal, me distorsionaba, o sea, me sacaba como una distorsión bestial que no entendía. No entendía, dije, joder, y a mí las cosas físicas, por ejemplo, así que me toquen de una determinada manera, por ejemplo, mi hija, Mercé, que el día que yo le estaba llevando al colegio y me toca aquí, y me hace dos veces, eran casi las 9 de la mañana, y estaba saliendo el sol y se veía las dos Torres Mafre ahí en la Ronda de Al, y íbamos bajando para el colegio en un parque, el colegio está en un parque en Cañellas, y cuando me hace esto,
instintivamente yo me tuve que proteger y le grité a pleno pulmón, ¡no me toques! O sea, y me puse las manos y me aparté. Dije, no vuelvas a hacer eso. La niña se quedó blanca como la pared. Habían una pareja de padres ahí que se quedaban mirando y diciendo, ¿y este de qué va? ¿Sabes? Porque no se dieron cuenta que había pasado. Pero yo en ese momento reaccioné y dije, porque yo sentí dolor. Ese 2 toques para mí es más doloroso que me hubieran robado 20.000 euros o 18.000 euros, más los intereses 20 y tantos mil. O sea, pero es la verdad, es las cosas que me afectan y yo con eso tengo que convivir. O sea, y hoy en día sé que es gracias al autismo, sé que es gracias a un proceso cerebral, que mi cerebro funciona diferente al resto, procesar las cosas de manera diferente, me hace débil en unas cuantas cosas tontas del día a día, pero sin embargo me hace muy fuerte en otros aspectos que la sociedad y la humanidad están carentes de eso porque no se escuchan, no ven en su interior. Y a mí eso me genera como un vacío nostálgico, como una tristeza alegre, algo raro, porque es como diciendo, puedo sentir el latido de la humanidad como, pero sé que va a evolucionar. Y yo sé que a mí me han dicho varios especialistas en el mundo espiritual que yo estoy aquí para observar a la humanidad, no para interactuar, no para meterme. Tengo algunas misiones concretas, como cambiar el ADN de la raza, ¿vale? Por eso he tenido hijos, y voy a tener un hijo con la pareja que tengo ahora, con mi mujer, pero son razas negras, por eso he tenido hijos con raza negra, para mezclar y fortalecer el ADN. Tengo algunos trabajos físicos, pero en definitiva no estoy aquí para aprender ni nada, sino para observar al ser humano. Estoy como observador. Y eso lo puedo notar yo, lo he notado toda mi vida, de que yo he vivido en una civilización muy avanzada. Y lo sé por las cosas que siento, por las cosas que veo. No entiendo la política. O sea, el otro día le decía a mi hermano Moisés que España es el tercer país más polarizado del mundo. O sea, está Corea del Sur, Chile y España. Y ¿Polarizado a qué te polarizado quiere decir refieres? que hay dos bandos muy claros. Los, en Estados Derecha e Unidos, izquierda. izquierda-derecha. Por ejemplo, en Estados Unidos está los demócratas y republicanos. Bueno, Estados ¿Vale? Unidos también es súper fuerte. Es el cuarto. Es el cuarto, pero España es el tercero. Está, o sea, de los 200 y pico países que hay, o sea, estamos el tercer país es más polarizado. Y yo no entiendo, te juro que me cuesta horrores entender cómo una persona eh, 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 contribuye a tener un sistema que no fortalece al espíritu humano. Y me extraña aún más que piensen que su bando es el correcto y el otro es el equivocado. O sea, porque yo veo los dos bandos equivocados. Y a mí eso como que me choca y lo tengo tan claro que es la certeza que me cuesta, no sé ni por dónde empezar, porque diciendo esto es tan arraigado en la televisión, en la prensa, hasta en el deporte. Algo que no debería pasar nunca. Pero me cuesta y diciendo, wow, las leyes humanas no las entiendo. Oye, David, y ahora cambiando, bueno, Es que volviendo otra vez un hablan. poquito, vamos a amarrar más a lo que íbamos, porque ahora ya estamos Vale. ahí donde estás tú, en Marte. Ya de que algún pequeño detalle, como has dicho anteriormente, lo de el más, ¿no? Para la derecha o para la izquierda, y el significado de que hayas estado con Diana. ¿Tienes alguna, no sé, se te viene alguna cosita más a la cabeza que puedas compartir con nosotros, de algún momento Uf, clave que hayas dicho, wow, lo que ha significado, ¿no? Para bien o para mal, ¿eh? para mal no lo conozco. Para bien puedo ver la experiencia que tuve en Discovery, el hecho de hacer Discovery. Ahí quería llegar yo. Yo, el momento que me propusieron hacer Discovery, pagar 500 euros por una entrada, dije, vale, ni siquiera me lo pensé, porque estaba tan abierto que dije, sí, es el momento de verlo. Qué bueno. Y fue la experiencia más brutal que yo he visto en mi vida. O sea, claro, cómo no, en esos momentos, pues te encerraban con 40 personas en una sala donde estabas 16, 17 horas cada día durante 4 días y te desnudabas completamente, no literal, sino toda tu vida, sacaban toda la mierda ahí. Claro, yo no tenía mierda que sacar, cosa que era como raro, ¿no? Porque todo el mundo sacaba mierda, todo el mundo, excepto yo era la excepción. Y yo fui viviendo ahí y claro, eran 5 fines de semana.
con 4 días cada fin de semana, 17 horas todos los días. O sea, al tercer Discovery, pues ya conocías a los 40, vamos, nos conocíamos de todo. O sea, hasta los trapos íntimos, trapos sucios. O sea, y se hacían relaciones muy potentes ahí, muy fuertes, porque era como estar en la guerra. O sea, te bajaban la temperatura física del aire acondicionado muy fuerte para hacerte pasar frío, para ponerte incómodo, no te dejaban comer bien, no te dejaban dormir bien. O sea, te jodían tanto el mundo físico para que tú te rompieras. Y luego esos mecanismos los aprendimos después, los que continuamos el proceso, ayudando a los maestros como coach. Nosotros nos hicimos coach para otros 40 personas a poderles ayudar. Pero en esos procesos que yo pasé, recuerdo uno que me marcó muchísimo. No sé si lo he contado ya. A ti, Oscar, sí, pero no sé si lo he contado. Lo voy a contar ahora. A ti, Moisés, no sé si te lo conté. Nos ponían a las 40 personas haciendo 2 filas, ¿vale? Rectas, así. 20 y 20. Bueno, 19 y 20 en uno. Y uno de ellos se metía en medio del pasillo, al final, elevado, subido en una silla. Y entonces la maestra iba hablando diciendo, mira este ser humano. Te hacía cerrarte los ojos y decía, mira este ser humano. Míralo. Acuérdate bien de él. ¿Te has sumado en tu vida o te has restado? Y todo esto con la banda sonora de Forrest Gump y Forrest, sonando en bucle una y otra vez. Y hablaba diciendo, mira este ser humano, has sumado en tu vida o te has restado desde que lo conoces. Ahora quiero que votes y le hagas ganar. Sé duro con él. Decía, ve, di la verdad. Si te ha restado, di por qué. Y si te ha sumado, déjalo en paz, déjalo ir. ¿No? Entonces diciendo, llegaba un momento que daba un pequeño discurso diciendo, ahora vota, por favor. Votar quiere decir que si tú dabas un paso hacia atrás, el pasillo se abría. Y si tú dabas el paso hacia atrás, era que te habías sumado en la vida. Y si te quedabas quieto en el pasillo, era que te habías restado. Entonces, todos los que habían restado en tu vida, te hacía, abre los ojos. Ahora abre los ojos. Te abrías los ojos y cuando la gente había votado, tú veías las personas que se habían quedado dentro, se habían formado como 4 pasillos. ¿Vale? Los dos que estaban dentro, pues si se habían quedado quietos, se habían restado. Y los que se habían apartado en otras filas nuevas, te habían sumado, ¿no? Entonces, a la maestra, a las personas que habían quedado dentro, les hacía hablar. Oye, ¿en qué te ha restado la vida? Y te daba como una devolución, como una devolución intensa de por qué la habías restado en su vida, ¿no? Y se veían casos fuertísimos. Total, que llega el momento mío, yo estoy allí escuchando la música, escuchando las palabras de la maestra, de la profesora, y llega un momento que dice, vota. Y oigo un gran estruendo. ¡Bum! Y digo, bueno, algunos se han movido. Digo, porque bien, pensé yo para adentro. Digo, por lo menos muchos pasos han habido. Gente, digo, he tenido buena votación, pensé. Dice, abre los ojos, David. Y entonces abro los ojos y se habían movido todos menos uno. O sea, de los 39 que estaban ahí, 38 habían votado que les había hecho ganar y uno solo que le había hecho restar. La maestra, en ese momento que veo esa votación, se empezó a reír y dije, a ver, Manel, cuenta por qué David te ha hecho restar, por favor. Y entonces contó que el fin de semana anterior yo había participado como coach apoyando a otro profesor en otro grupo nuevo que estaban entrando en otros niveles. Y yo, debajo de la mesa, movía la rodilla mucho de los nervios, de lo intenso que yo estaba viviendo aquello, y ese movimiento de la rodilla le estaba poniendo muy nervioso a él porque movía la mesa de él y le estaba poniendo nervioso. Entonces, todas esas horas que participó, ese pobre chaval lo pasó fatal con el movimiento de la mesa, pero nunca me lo dijo. Y claro, en el momento que vio eso, Lilian, la mexicana, se echó a reír y dijo, esto pasa cuando te empeñas en vivir, cuando te aprendes, cuando ves un ser humano que elige vivir. Gracias, David, por tu experiencia. Y como recompensa, me comentó, voy a hablar a todos los coaches de un evento que hayan tenido contigo. Y habló cada uno de mí, con todo lo que yo daba, lo que yo era. Y empezó a hablar ella, la Lirian, cuando empezó a hablar de mí. O sea, lloraba todo el mundo. O sea, fue algo. Se me ponen los pelos de punta porque recuerdo cómo estaba ahí subido en la silla sin entender una mierda de lo que estaba pasando. Y como asombrado, ¿no? Diciendo, ¿cómo es posible que yo sume a la gente esta que no la conozco hace un mes, o hace 4 meses o 5, no las conocía y ahora son todos como hermanos de guerra?
David, Pero ¿cómo es posible que a todas estas personas yo les sume? Porque yo ese don lo tengo, ¿me entiendes? Pero es el autismo el que me hace como ir como niño, como ingenuo. Entonces, las personas no ven peligro en mí. Y eso, David, ¿ha habido un momento que te has emocionado? sí, porque fue un momento muy fuerte, Moisés. Fue un Se momento. te se te ha visto. Es que, Ahí la es que, emoción. no, 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 Ahí estás viviendo. sí, pero porque las cosas de espirituales que chocan, y hay una diferencia de potencial energética muy fuerte. Entonces es como un vínculo de espiritual a la tierra que conecta y me despierta la conciencia, me despierta lo más sagrado que es energético que hay en mí y me hace diciendo, yo estoy aquí por algo, por enseñar la luz y enseñar cómo vivir en paz, cómo vivir tranquilo, ¿me entiendes? A un montón de gente que anda perdida. Y todas estas personas después bajaron, me dieron un abrazo todos así en masa. Y la Liliana esta me dice, David, llevo 40 años impartiendo este curso. He tratado con miles de personas, David. Jamás en toda la historia había tenido una votación como esta. Felicidades, me dijo, ¿no? Justamente en un proceso posterior nos emparejan aleatoriamente. Seguramente, perdona un momento, seguramente que esa felicitación a ti, como si nada, No la entendía, no la ¿no? entendía. No, sí, no la entendía. No, Por no, no, lo que decías antes del dinero. no, Esas no, 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 felicitaciones no, para ti era no algo entendí nada. normal, Es que no eras entendí, tú, no ¿no? entendí nada, Moisés. O sea, no entendía nada diciendo, esto debería ser la norma, debería ser lo normal, no lo extraordinario. O sea, y lo que no entendía era cómo había conflictos entre personas por tonterías, por estupideces. Eso es un tema característico, aparte de estar despierto, sino del autismo. Sí, 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 ¿Sabes? sí, sí. El autismo y el tenerlo todo. O sea, Pues no entiendes fíjate, cosas que la gente complica, ¿sabes? Cuando sí, las cosas son fíjate. sencillas. Respecto a lo que has dicho de Discovery, yo justamente me pasa eso y hacemos ejercicios muy similares con lo que hago de teatro, Así, ¿sabes? Y dentro de 2 semanas que os he comentado que no voy a un retiro para hacer eso, ¿sabes? qué bueno. Buenísimo, es Sí, buenísimo, es brutal. buenísimo. Todo el mundo debería pasar por un evento Te así. hace, te hace crecer. ¡Uh! Te hace Bueno, chocar contigo. yo lo he vivido y ya que entramos en este punto, pues bueno, voy con vuestro permiso, pues ahora pues vamos a entrar un poco en materia Oscar, ¿no? En relación Eso, a... cuenta decisiones tuyas que han cambiado tu vida. Bueno, pues como yo estoy en el camino en el que estoy ahora mismo y estoy en este momento de la vida, pues voy a contar, a lo mejor no es tan camino de rosas, ¿no? Va a ser un poquito más trágico, pero bueno, la vida es, hay cosas buenas y cosas malas, y entonces de eso se trata. Entonces yo quiero contar un poquito hoy lo que es el trasfondo de mi historia, ¿no? De todo esto, de cómo estoy en este punto. Vale, todo empezó en la boda en la despedida soltera de tu hermano, Moisés. Todo empezó ahí, ¿vale? Una persona muy allegada a mí, me ofreció por primera vez droga, ¿vale? Y bueno, droga blanca, droga dura, ¿no? Antes Bueno, ya ahí se estaba yo, ¿no? Allí en el pueblo, en Poplanou, ¿no? habla español. No, el pueblo español, ahí estaba yo, me acuerdo, sí. El pueblo español, sí. Pues ahí fue la primera vez. Obviamente que entré en un lavabo para esas cosas. La historia es que lo que yo vi ahí, había un piloto automático que me decía que no. Era, no, 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 pero como estás en modo celebración, llevas ya unas copas, no escuchas, entonces pues me tiré para adelante. Porque lo que son huevos no me ha faltado nunca, pero sí dirección. Entonces me he atrevido con cosas que realmente pues no se tienen que probar. Bueno, la historia es que empezó todo ahí, ¿vale? Todo lo que al principio es diversión de esos primeros pasos, ¿no? Quería entrar en el momento de esa decisión, porque aparte no lo ves mal porque te lo ofrece alguien muy cercano a ti. Entonces, como te lo ofrece alguien muy cercano a ti, no le encuentras. Es un juego, ¿vale? Es un juego un poquito más distinto que los demás, pero bueno, lo pruebas y ya está. A partir de ahí, bueno, eso casi que lo olvidas, pero ya hay algo que ha cambiado. Ya ha habido un clic que ha cambiado, ¿no? Entonces, ese clic, bueno, es más que ese clic, ya es un paso. Has entrado un paso, has traspasado una línea, has entrado un paso y ya sales. Otra vez vuelves a hacer tu vida, pero ya has pasado esa línea. Ese paso ya está hecho. Entonces, eh, es muy sencillo traspasar esa línea una y otra vez. ¿Vale? Entonces, ¿cómo pasó? Pues desde ahí, si yo seguí jugando a fútbol, he seguido haciendo vida normal,
cuando salías ya te preguntabas, como buen adicto, ya te preguntabas si alguna vez estaría eso. Más adelante te aseguras de que esté eso. Y luego más Tu adic- adelante, el- el- perdón, Oscar, ¿tu adicción empezó justo después de la despedida? en la despedida. No, yo, a ver, mi adicción es de naturaleza. Yo Adicción, soy adicto. Yo ya, soy pero adicto. el Eso es decir una cosa. que he probado esto y quiero volverlo a probar, ya fue desde la primera vez. Me encantó, me lo pasé tan bien. Fue una experiencia que me lo pasé tan bien. ¿Te acuerdas que hice un striptease, estuve haciendo entrevistas? ¿Te acuerdas con él? Bueno, fue toda una diversión. Entonces, es un paso que das, ¿vale? Como buen adicto, no es que ya tuviese solo eso en mente, no. Porque al principio lo que haces es pasártelo bien. Y luego cuando ya se te va mezclando con más cosas en la vida, lo que intentas sacar, pero ya, ya hermano, ya lo tienes dentro, ¿sabes? Ya, ya está, ya forma parte de ti y ya no es un, bueno, pues no voy a tomar más, no, ya tiene que ser, o sea, ya es mucho más fuerte. Entonces, conforme fueron pasando los años, yo seguía haciendo mi vida, pero eso cada vez estaba más presente, lo tienes más presente, lo tienes más presente. Y ya te digo, al final organizas cosas respecto a eso. A cuándo voy a tomar, a cómo lo voy a hacer, ¿sabes? Trabajo, parejas, todo, todo. Lo organizas con respecto a eso. O sea, Entonces, se puede decir que tu vida gira en torno a eso, ¿no? O sea, todas tus mucho tiempo, decisiones o la mayoría de tus decisiones están en torno al sobre todo en consumo. los últimos años, sobre todo en los últimos años. Piensa que a mí me ha afectado siempre. He perdido negocios, David, tú lo sabes, que los he perdido contigo, me los he tomado por la nariz. Eh, Parejas, trabajos, bueno, pues todo, todo, Moisés, entra todo. Ahí entra todo. Y hasta, entonces, este primer paso, quería remarcar ese primer día, porque al principio te viene con una cara muy amable, es todo risa, ¿no? David, ¿cómo era aquella frase que dice? El vicio, ¿no? El Sí, el vicio es tan vicio. talante, tan horrible, que para odiarlo hay que verlo. Si, sin embargo, si se le ve con demasiada frecuencia, hasta que su rostro se nos haga familiar, primero lo soportamos, después lo abrazamos y finalmente lo compadecemos. O sea, o primero lo compadecemos y finalmente lo abrazamos. Quiere decir que empieza con nada y al final se hace enorme, se hace un monstruo de enorme. O literalmente lo que yo he sentido, hasta que tienes que poner todo tus. Entonces yo quería empezar por ese primer paso, ¿no? Ese primer paso, vuelvo a recalcar que es importante porque viene de una forma tan inocente que te la ofrece alguien de tu máxima confianza, de tu máximo entorno. O sea, cuidado con eso. Y, y como es tan buena experiencia, o sea, lo jodido fue que me lo pasé muy bien. Porque si me lo hubiese pasado mal, lo hubiese sido una experiencia en mi vida y ya está. Pero como me lo pasé bien, Justo, Oscar, comentar esto, porque me viene al tema a mí también, porque yo viví esa época contigo había- y vivimos juntos una época con Javi. Justamente a mí me pasó lo último que acabas de decir. Y yo no me lo pasaba bien, por eso dejé de tomar. ¿Sabes? Yo cuando tomaba tenía taquicardias y no me dejaba dormir. Y por eso lo dejé de tomar. Digo, coño, ¿sabes? Si no me produce algo beneficioso como a ti, ¿sabes? Pues ¿para claro, qué coño voy a tomarlo, ¿sabes? claro. Y tú te Pues acuerdas, entonces, aún estábamos juntos que yo ya había dejado de tomar, que sí, tomabas tú y Javi, ¿sabes? sí. Bueno, y cuando estábamos viendo, yo me quedaba en el ordenador y me quedaba allí parapeteado allí horas y horas. Allí en esas horas, después lo he hecho con la Play y me he quedado horas y horas y horas tirando horas de mi vida potencial, tirando mi vida, literalmente. Entonces quería entrar, por un lado, en ese punto, en esa pequeña decisión que te lleva, que abre la puerta a todo lo demás. Pero también quiero hacer, para no ser solo trágico, ¿no? Pues el cómo es el punto a la inversa, ¿no? Cómo se descamina, o cómo se descamina, no, pero cómo sales de todo eso y llega a ser un cúmulo de muchas cosas, de perder y perder y perder y perder y perder y perder. Y al final lo que haces es que también hay un clic, hay un algo que te hace virar, que te hace levantar la mano. Y como yo en este caso no he podido solo, la suerte que lo hemos hablado al principio, Moisés lo has dicho al principio, es que yo he tenido una familia que ha estado ahí.
que no he estado solo en este proceso. Me acuerdo perfectamente el día en el que yo ya no podía más. El día en el que dije, esta carga, no, mis piernas son fuertes, mi espíritu es combatiente, pero no puedo más. O sea, todo esto se llevó por delante, en parte, ese espíritu guerrero que yo tengo. Hubo un momento que pensé que me abandonaba las fuerzas. Y fue un día que estaba caminando, tenía planes y no me acuerdo ni lo que quería hacer. Me puse a andar y realmente solo veía un túnel oscuro y decía, no sé, ¿quién me llama ahí? ¿Quién llama en ese momento? ¿Quién tiene que llamar? Con el que vas a ir de la mano en muchas cosas. Llamó David, me explicó cómo estaba con lo suyo, que llevaba una mañana que no podía, que todo le cabreaba, hablándome de recién, porque eso sí que estaba recién descubierto el autismo tuyo. Y ahí me empieza a hablar y yo, sí, Eso ha sido a principios de este año, ¿no? eso fue en En febrero, febrero. en febrero. Y yo fue que me estaba hablando y le dije, David, no puedo, no sé lo que me dices. Y a él se le pusieron las orejas como tiesas. Ahí fue realmente, Moisés, cuando momentos de lucidez que dices, te quitas, de encima todo eso y hablas, y por fin hablé yo. Entonces, a partir de ahí, Mira, bueno, pues empezamos respecto todo. a esto, respecto a esto, yo podría, y que ya lo hemos hablado otras veces, yo por ejemplo, con lo de lo que he dicho antes, como lo que tomas no me hacía nada, o sea, me provocaba taquicardia, si no me dejaba dormir, pues decidí dejarlo, y eso me pasó de joven. De joven también me pasó con la ludopatía, que pedía ayuda a tu madre, a vuestra madre, ¿sabes? Me fui yo voluntariamente a un centro de ludopatía cuando te das cuenta que el camino por el que vas es el erróneo. Y Exactamente. después otro detalle también, que me rompí también, como has dicho tú, lo del túnel, Mm, parecido, una época en la que yo estaba en paro y empecé a pedir microcréditos cuando empezaron online, que no necesitabas papeleo ni hostias, ¿vale? Pues pedía 1.000 euros para el trading, ¿vale? Pedía 1.000 euros. Cuando pasaban las 2 semanas que lo tenía que devolver, 1.100 tenía que devolver o 1.050, esos 1.050 se los pedía a otra compañía. Así llegué a pedir hasta 11 compañías. Pedía uno para pagar el otro, pedía uno para pagar el otro, pedía uno para pagar el otro. Y siempre madre mía. tenía crédito en todos porque siempre cumplía, ¿sabes? Hasta que llegó un punto que lo que perdí pues ya no se sostuvo. Pero así estuve durante 6 meses a lo mejor. Y ¿Vale? pensamos que tiramos. Invirtiendo y haciendo operaciones de ganar 2.000 euros y después perder 5.000, ¿sabes? Mm, Y, no, y hablando de trading, no es que sean cantidades enormes, no. ¿sabes? Porque Sí. yo siempre es lo que digo, yo empecé a invertir en el 2005, desde el 2005 hasta el 2022 que falleció Ana. Después de fallecer Ana ya no he vuelto a invertir más. Mm, O sea, en 17 años habré invertido de 20 a 30.000 euros. O sea, que eso no es nada. Es una chorrada. En 17 Mm, años. O sea, sí. sale a 1.000 y pico al año. Que eso en el trading no es nada. Es una ah, tontería. Sí, sí. ¿Vale? Pues Pues, eso me pues, pasó. No, espera. Eso me pasó, lo de romperme a llorar, cuando ya no se sostuvo mal la situación. Todo esto, la Ana no sabía nada. Oh my Yo God. estaba, yo estaba operando aquí y la Ana sentada al lado con sus cosas, con su portátil, y yo operando. Y ella no sabía nada durante 6 meses viviendo juntos. Madre mía. Ella no trabajaba y yo en paro, pues estaba como en la No, pandemia, estábamos juntos todo el día. Y no sabía madre nada mía. ella. Madre mía. Pues hasta que no se sostuvo la cosa, me eché a llorar 2 noches que no podía dormir, ¿sabes? Me pasó justo lo que has dicho tú. Y Wow. entonces ya a los 2 días de no poder dormir, ya llorando desconsolado, se lo conté. Le expliqué todo a Ana, ¿sabes? Todo el Wow. entramado que había hecho, que microcréditos, que no sé qué, que no sé cuánto, que pan, que pum. Wow. Wow. esas pequeñas decisiones que tomamos, que a veces son grandes decisiones, pero yo quiero recalcar, quiero entrar en el momento, como he explicado, cuando tomé, cómo fue, cómo estaba yo, cómo me lo tomé, que era una broma, que era. Quiero expresar cómo era cuando yo hablé con David y, y obviamente gracias a su vida me dijo, bueno, vamos a comentarlo con los papas, pedimos ayuda de verdad.
y el resto sí que lo he cogido yo el toro por los cuernos. Pero quiero adentrarme un poquito en el qué es lo que se siente, ¿no? Yo personalmente lo que sentí fue un vacío tal, o sea, noté que se iba todo, todo se iba por ahí. Todo se iba por ahí, porque aparte de mi personalidad, ya no lo físico, ya no lo de aquí para afuera, sino también lo de aquí para adentro. Eh, por ejemplo, la relación que tenía con esta chica marroquina de 24 años antes de empezar, ella un mes antes de empezar me dejó y resulta bueno, pues todo esto no lo pude aguantar porque obviamente ella veía cosas que no, había cosas que no estaban bien, estaban mal, había algo no funcionaba. Entonces, pues son cosas y cosas y cosas y cosas que pierdes y pierdes y pierdes y pierdes y pierdes y no dejas de perder, estás perdiendo. Y llega un momento que te cansas y dices, hasta aquí. Y bueno, pues eso, gracias con la ayuda pues de David y mi padre, mis padres, pues eso. Mm, A eso viene a colación a lo que dices tú, a lo último que has dicho de tu relación con la última pareja, el actuar de forma deshonesta, lo que hablábamos en un principio. mm, Cuando tú actúas de forma deshonesta, porque en el mundo de las drogas, de la ludopatía, en cualquier adicción, actúas de manera deshonesta, con mentiras, con Sí, ocultaciones, sí, ¿sabes? contradicciones. Sí, sí. Cuando actúas honestamente y eres limpio y transparente, te pasa lo que a ti, David. Que no Sí. sufres y que todo te viene y Mm. ya está, y Sí, viene y una cosa, Oscar, mm, ¿no te has dado cuenta? Quizás es muy sutil, pero cuando tú has dicho, estabas hablando de lo que te había hecho sentir y lo que sentías, de ese vacío, y anteriormente habías dicho que te rompiste y dijiste, yo ya no puedo más. Quizás sea sutil, ¿eh? Pero me da la sensación a mí que ahí hay, con notas internamente, como que hay una separación entre tu mente, tu cuerpo y tú. Como si intrínsecamente ya dieras por hecho que tú no eras ese cuerpo y no eres esa mente. Y al decir yo ya no puedo más, no te estás hablando de tu mente ni de tu cuerpo, sino de ti. ¿No te da la bueno, sensación como hay una separación? David, es el ya no puedo más de ver cómo pasan los años, cómo pasa la vida y cómo no haces nada. Cómo no haces nada, Sí, ¿sabes? pero es Eso donde de te no hacer pones tú. nada, Desde donde te pones tú, me refiero. bueno, es Es como que donde, hablas a donde ti mismo, te no identificas. abres la boca, Pero es no, que no, tú, David, simplemente de ahí. yo creo que en esta pregunta, David, tú estás hablando de un nivel espiritual tuyo muy alto. Ha venido el Claro, Papa ya de que tengo que dejarlo esto. vale, pero hablo de eso, o sea, justamente hablo de eso, o sea, porque yo lo veo, lo noto, que cuando habláis las personas y llega un momento importante, se os nota que reconocéis de verdad de que no sois vuestra mente y vuestro cuerpo. Y lo notáis tan sutil que os pasa por delante y no lo veis. Y yo me doy cuenta de eso. Solo digo, hostia, mira, la has reconocido, ¿sabes? Pero no se ha dado cuenta. Porque es algo sutil. Por un Bueno, momento pico ahí, cuando te das cuenta es cuando despiertas, cuando viene el despertar. quizás. Sí, 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 sí. Yo te Sí, lo sí, digo por quizás, propia experiencia, sí. sí, Cuando te quizás. das cuenta de muchas cosas, ¿sabes? Y aparte de eso, lo que decía Oscar, que no puedes. Hombre, a mí no me ha pasado exactamente igual. Me ha pasado en lo que expliqué, en lo que he dicho de la ludopatía. De decir, no puedo llegar, no puedo estar mal, o el episodio con Ana, de las inversiones, que no sabía Sí, nada y tal. sí, sí, ¿Sabes? sí. Y es lo que digo, Lo que está claro es que al final, ser lo que, honesto y que la gente pueda confiar en ti. Lo que he dicho al principio, ser hombre de palabra. Sí, Lo que antiguamente, lo que en la Edad Media, pero todo eso tiene la palabra de una persona iba a sí, misa, sí. no hacía falta contratos ni nada, ni Nada, nada. firmas. como- La Sí, pero, palabra iba a misa y eso se ha perdido con los años. sí, sí, sí. pero todo eso todo eso Esa sale, esencia, sale después. esa esencia, Oscar, esa esencia de que una persona sea honesta y que te creas lo que dice, es que lo es todo. Sí. Lo es todo. Y en eventos así, como he dicho, que iré dentro de 2 semanas, como lo de Discovery, es cuando sale a relucir. Cuando una persona es honesta, estás abierta y transparente y no tienes nada que esconder. ¿Sabes? Así es, así es. Y vives en paz y en armonía. Sí, Lo que está sí, claro es que no, al final, pues lo inesperado puede doler, puede sorprender, puede alegrar, ¿vale? Pero siempre, siempre nos enseña algo. Entonces, lo más bonito, obviamente, es darnos cuenta, pues, de que seguimos aquí, que estamos aprendiendo y que seguimos transformándonos. Y que pase lo que pase,
pues vamos a seguir luchando consciente y conscientemente. Y conscientemente, cuando estás direccionado, lo que tú decías al principio, Moisés, de pensar, decir y hacer una cosa, cuando tú estás direccionado, obviamente, pues seguimos transformándonos para bien, ¿no? En tu camino. Entonces paras de vez en cuando, enfocas y vuelves a apuntar. Entonces, bueno, la vida es un camino en el que siempre vamos a estar aprendiendo, trayendo, visualizando, entendiendo y volviendo transformándonos. Son pequeñas transformaciones que nos hacen estar donde queremos estar. Así que Amén. por mí, Muy, chicos, muy, muy buen cierre. Sí, Nos quiero deciros despedimos. muchísimas gracias por estar ahí. Es un placer, como siempre, hablar con vosotros. Igualmente. Y para las igualmente. transformaciones. Crecemos, cada vez que hablamos crecemos más. Sí, sí. La Yo semilla puedo, de nuestro interior se va, ¿sabes? mira, yo Es- puedo decir que salgo mejor de lo que siempre entro. Bueno, chicos, ha sido un placer, como siempre. Nos vemos en la siguiente sesión de Reflexionautas. Chao, chao. Un abrazo. Chao, desde el espacio. Hasta luego.